y en la manera en cómo se cambia la manera de concebir. Yo espero que todos ustedes estén ahí muy pilosos y muy pilosas presentes en la clase. ¿Están viendo la proyección que estoy haciendo en este momento? Sí, señora. Listo. Muy bien. Si ustedes miran su mapa conceptual, si hicieron lo que les acaba de solicitar, que sacaran su cuaderno, vamos a darnos cuenta que el Renacimiento se encuentra en la parte superior, ¿cierto? Pero, es decir, este Renacimiento estuvo implícitas todas esas cosas que estuvo fomentando. ¿Las están viendo ahí para abajo en su cuadro? ¿Qué dice? Ahí dice varias cosas, ¿no? Humanismo, ¿cierto? Reforma religiosa. Reforma religiosa, ¿qué más dice? Avance de la ciencia y literatura. Listo, Dana, ¿qué dice? ¿Qué me vas a decir, Dana? No, profe, para pedirte la asistencia, qué pena contigo. Ay, jovencitos. Dana, tu apellido es Gualtero, ¿cierto? Sí, señora. Ok, entonces retomo. Dice que entonces este renacimiento impulsó un humanismo, una reforma religiosa, unos avances en la ciencia, en la literatura, en las exploraciones y los descubrimientos, en los inventos y en algunos avances. Nosotros ya hemos tomado algunos de ellos, pero como les digo, quiero que precisemos. Y todo esto estuvo permeado por una nueva forma de pensamiento, es precisamente esa ilustración. Y es que dentro de esto vamos a darnos cuenta que la manera como se expresa política y socialmente la sociedad también va a empezar a ser transformada. Es decir, quiero que ustedes entiendan de que estos cambios no solamente fueron en la cultura, sino que adicionalmente en lo político y en lo económico también hubo una modificación. A saber, dentro de estas mismas sociedades modernas, dentro de esta misma edad moderna, que ya no contaba con los regímenes monárquicos, sí vamos a darnos cuenta que existió el denominado antiguo régimen. Es decir, dentro de esto, de toda esta edad moderna, esta ilustración, este humanismo que nosotros hemos visto, pero sobre todo lo tenemos desde el Renacimiento, ¿no? Para que no se nos vayan a confundir dónde es que estamos. Tenemos lo que se conoce como el antiguo régimen, ¿verdad? Este antiguo régimen se va a caracterizar también, este antiguo régimen pues también era el sistema político. Estamos hablando de lo político, como les digo. Ya hablamos de algunos cambios en la inventiva, en los inventos, en la ciencia, en la cultura, pero ahora centrémonos en lo político. En lo político, en principio, había una cuestión que se denominó el antiguo régimen. Este antiguo régimen, pues no dejaba de ser un sistema político, económico, que tenía impacto en lo social, que se desarrolló en Europa durante esta edad moderna, precisamente, y va a ser sancionado políticamente, es decir, posteriormente va a querer ser modificado por lo que será la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Nosotros el otro año vamos a ver seguramente Revolución Francesa y Revolución Industrial. La Revolución Francesa como una revolución burguesa, es decir, buscando eliminar este antiguo régimen. Es decir, por eso se los marcó acá, antes teníamos un antiguo régimen y luego va a haber un salto, porque van a haber unas revoluciones. Todavía nosotros no vamos a llegar a la parte de las revoluciones, pero sí vamos a caracterizar cómo esto de la política económica y socialmente. ¿Listo? Vamos a decir entonces que era un sistema político absolutista. Absolutista, dícese, de que solamente iba a estar centrado en el poder de ciertos políticos y no era democrático. Es decir, quien mandaba tenía un poder soberano y absoluto sobre las demás personas y no había posibilidad de participación, como sucede, por ejemplo, hoy día en Colombia o en los demás estados modernos que se establecen como repúblicas, que existe una participación democrática. Son estados sociales de derecho. Antes no era eso, era lo que dijese el soberano y fin del comunicado, listo. Por otro lado, como no había llegado la revolución industrial, es decir, todavía no habían máquinas, todavía no habían factorías, fábricas, ¿cierto? Sino que la gente se encontraba todavía dentro del campo, muchos de estos, y hasta ahora se estaba empezando a como generar estos inventos y estas técnicas, pues la economía todavía se encontraba basada ¿en qué?
en el sistema agrario. Cuando ustedes piensen en algo agrario, piensen como en algo que pertenece al campo, ¿no? Lo agrícola, lo agrario pertenece pues precisamente a ese campo. Entonces vamos a decir, un sistema político totalmente cerrado, donde no va a haber una participación de absolutamente nada. Por favor, no se me vayan a refundir porque estamos en Europa, en la Edad Moderna, es decir, finalizando el siglo XV, más bien, despuntando ya prácticamente el siglo XV, ¿listo? Siglo XV. Ahora, en relación a la sociedad va a ser estamentaria, es decir, va a estar dividida y, a ver si yo tengo por acá el dibujo. Y va a ser una sociedad estamentaria. Cuando yo les hablo a ustedes de una sociedad estamentaria, estamos hablando precisamente de que va a haber una división frente al alto clero, el papa, la burguesía. A ver, ¿dónde está? Un dibujito donde puedan. Y bueno, es que nosotros ya hemos pasado un poco por esto, pero para que sepan de qué les estoy hablando, porque yo ya se los había proyectado en algún momento. Ya esto lo hemos hablado y lo hemos recontrahablado, pero yo les estoy poniendo esto acá para que comprendamos que hablamos del antiguo régimen y lo caracterizamos de esta forma. Esta sociedad va a ser estamentaria, tenemos al rey, las altas noblezas, el clero medio, la nobleza media, el bajo clero que van a ser los curas, los frailes, las monjas, la baja nobleza, y va a haber una separación de los privilegios entre el pueblo, ¿no? Entonces, entre quienes eran pobres, campesinos, jornaleros y trabajadores, bien sea trabajadores urbanos, porque como les digo, ya empieza esa formación de las primeras ciudades, que fue cuando vimos el surgimiento de la burguesía a comienzos de año, y se dan pues estos diferentes niveles ya de quienes tenían como, ya eran artesanos o tenían ciertas profesiones un poco más avanzadas que simplemente ser trabajadores o jornaleros del campo, y por último pues los ricos, que eran caracterizados como los comerciantes, banqueros y pequeños propietarios agrícolas. Este grupo de los ricos, y cuando hablo de una sociedad estamentaria es que está dividida en estamentos. Si ven toda la división que tenemos, bueno, esta era la presentación que tenía. Estos ricos que se encuentran acá son los que más adelante van a asumir un papel mucho más protagónico. ¿Listo? Recuerden que teníamos una dominación también en todos los campos de la vida de la parte religiosa. Entonces ya vamos a precisar acá, justo llegamos a la ilustración, y fue el taller que nosotros hicimos la clase anterior, las dos clases anteriores, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? ¿Sí fue así o no fue así? Sí, señora. Listo, muy bien. Y nosotros tuvimos una lectura y le voy a preguntar a algunos de ustedes, especialmente a las personas que no veo por ahí, que no las estoy viendo en cámara. A ver, yo voy a dejarte interrumpir por acá un momentito para... A ver, Dana Sofía, ¿estás por ahí? Sí, profe. O Dana Yasmin. Dana Sofía, listo, Dana. Dana, si puedes encender tu cámara para hablarnos, por favor. De lo que nosotros hemos visto de la clase anterior y anterior, hicimos una lectura para poder resolver y nos decía qué era la ilustración. Dana, ¿tú nos puedes recordar entonces qué es la ilustración? En la lectura arrancaba diciendo que era eso. La leímos 2 veces, la compartimos. Profe, la ilustración fue un movimiento intelectual que buscaba como revolucionar la visión de la vida que tenían los europeos sobre el gobierno, la religión, la economía y la educación. Okay. Y la ilustración como que trajo grandes cambios a Europa y se le llamó la edad de la razón. Listo, muy bien. Esa es la definición que nos están dando a nosotros dentro de la lectura. Entonces, nos va a decir que es un movimiento intelectual. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya están ahí? Sinónimo, cuando hablemos de ilustración 18, vamos a bajar acá. También el tablero, bueno. Siglo XV, antiguo régimen, siglo XVIII, tenemos este otro. Discúlpenme que no utilice más colores en los marcadores, me gustaría.
para poder marcarlos con estas divisiones temporales, pero es que, o si no, no se ve ni cabrón. Entonces vamos a decir que en el siglo XVIII despunta un movimiento intelectual. Cuando nosotros hablamos de ilustración, es igual a la expresión pensamiento ilustrado. ¿Ustedes han escuchado cuando le dicen ilustrado? Sus papás de pronto utilizaron esas palabras más que ustedes. Cuando los adultos dicen caballero ilustre, le dicen a alguien así. ¿Han escuchado alguna vez eso? Cuando a alguien le dicen así, ¿no? Le dicen ilustrado o ilustradísimo, ¿no? Como que lo utilizan para hacerle referencia a algunas personas. ¿Nunca habían escuchado esta expresión? No, profe. Yo he escuchado es que le dicen bacán y eso. No, estamos hablando de cuando caballero ilustre, que le dicen, bueno, es una expresión que se utiliza actualmente y cuando se dice, como que se le dice a alguien, ¿no? Esa expresión de ilustrado, esto de ilustración viene de la idea de las luces, iluminar, ¿cierto? ¿Qué es esto de la ilustración? Como radiante, profe. ¿Cómo qué? Como cuando uno le dice radiante a alguien, ¿está radiante? Ajá, algo parecido, sí. Es como generar esa luz. Recuerden que la Edad Media fue súper oscura. Y ya... Discúlpenme. A ustedes ya. Que tenía la tele como para otro lado, pero escucha bien. Señora Mariana. Mariana, no se escucha nada. Bueno, entonces cuando me dicen, de pronto ustedes... No, Mariana, se escuchó súper entrecortado, no se te escucha absolutamente nada. Si es que nos quieres decir algo, o se te está activando el micrófono, no sé, pero no se escucha nada. Entonces, cuando le dicen, bueno, caballero ilustre, está haciendo referencia a esto, y es que ilustración quiere decir luz, una nueva forma, como iluminar. Iluminar que les ha dado una idea que la conocida como el oscurantismo. Esto ya se los he dicho a ustedes varias veces, oscurantismo. Pero se los estoy repasando para que no se nos olvide de qué estamos hablando. Y esa ilustración entonces va a tener unas características propias. Nosotros dentro de la lectura pues nos vamos a dar cuenta también que se basó en unos ciertos postulados, ¿cierto? Tuvo en cuenta unos postulados como la razón, la naturaleza, la felicidad, el progreso, los derechos, los poderes del gobierno y la abolición de la tortura. Cuando yo les preguntaba a ustedes cuál era el principio que más hubiese podido recoger esta idea, ustedes me decían la libertad. Y de alguna manera sí es así. Vamos a darnos cuenta entonces de que la ilustración definitivamente es un movimiento intelectual. Cuando yo hablo de movimiento intelectual es como un cambio en la forma de pensamiento. Por ejemplo, les voy a decir, no es un movimiento intelectual, pero lo podemos comparar más o menos con lo que sucede actualmente, ¿cierto? Hay una generación que responde más a la tecnología y una generación anterior que no, digamos, no está muy enterada o digamos... más bien no son nativos digitales como ustedes, ¿cierto? Entonces ustedes, si bien no son un movimiento intelectual, no nosotros, estas últimas generaciones no somos un movimiento intelectual, sí tenemos como ciertas características propias. Cuando nosotros pensemos en un movimiento intelectual, pensemos como en una nueva forma de pensamiento, un grupo de personas que decidieron pensar de una forma diferente y también tuvieron impacto en la cultura y en la cuestión científica, es decir, hay un cambio en la forma de pensamiento, un cambio en la forma de vestir, un cambio en la manera cómo se comunican y ya no van a ser, digamos, tan medievales, pues tan primitivos como lo que teníamos a este lado, sino como que de repente todos se vuelven más intelectuales. Intelectual, dícese, de una nueva forma de pensar. Cuando hablamos del intelecto, hablamos del pensamiento, y cuando hablamos del pensamiento estamos hablando de la razón. En ese sentido, ¿cierto? Estos son algunos de las principales características. Ojo, si yo les pregunto a ustedes en qué época, tiempo, es decir, tiempo y lugar, hablamos de la ilustración, no se les vaya a olvidar, Europa, no vayan a hacer, si yo les pregunto a ustedes en la evaluación trimestral, ¿en qué continente se desarrolló la ilustración? No me vayan a salir. Franco, creo que tengo el micrófono encendido. No me vayan a salir, ¿con qué en América? No me vayan a salir con que en América o que en Europa en el siglo XV, porque estamos ubicados
Tiempo, siglo XVIII, espacio, Europa. ¿Listo? Entonces, ¿qué diferencias tenemos? Si ustedes me decían, profe, la libertad es quizás lo que más caracteriza. Entonces, vamos a decir que la fe en la razón, ¿cierto? Es decir, ya no va a estar centrada la fe en la fe, sino que va a ser ahora la razón, el pensamiento. Como les digo, es un movimiento intelectual, intelecto, pensamiento, razón. ¿Listo? Va a haber una lucha contra la superstición, eso también ya se les había mencionado a ustedes, pero como les digo, no quiero que perdamos de vista las cosas importantes. Y esta lucha contra la superstición, ¿qué es lo supersticioso? Franco, ¿qué es algo supersticioso? John Steven Franco. Franco, no sé por qué estás encendiendo el micrófono del computador o del dispositivo en el que estés, pero es un poco molesto. Listo, tengo unas manitos alzadas. ¿Qué será la superstición, César? Dime. Creen que como que los gatos los traen suerte y los viernes son malos, o el karma. Y por eso, No te entiendo casi. ¿Puedes acercar tu micrófono, César? Discúlpame, pero no te estoy entendiendo casi. ¿No? Bueno, María Alejandra Sáenz, ¿estás por ahí? Sí, profe. María Alejandra, ¿qué será algo supersticioso? La superstición. ¿No? Cuando ustedes no han escuchado que le dicen a las personas que no sea supersticioso, no crean esas cosas, ¿no? No, profe. No. Bueno, googleen entonces y ayúdenme, que es algo supersticioso, Sharik. Sharik, ¿puedes hablar? No, Sharik, no se te escucha. Si estás hablando, no se te escucha. Me escribió por el chat, profe. Escribió por el chat. Gracias. Es como cuando una persona hace una actividad y dependiendo de ello pasa algo, si es malo o bueno, más o menos. Gracias, Sharik. Andrés Esteban, ¿estás? Sí, señora. Profe, es como cuando una persona cae en la suerte y pues, resulta pasando lo que ellos piensan que creen que va a pasar. Listo, muchas gracias, Andrés. Pues imagínense que los seres humanos somos absolutamente supersticiosos y Andrés nos acaba de dar un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos de la superstición. Una persona supersticiosa es una persona que cree en las cosas sobrenaturales, que cree en las cosas mágicas, ¿cierto? Entonces tiene ciertas creencias que no tienen nada que ver con la razón, es decir, que se encuentran fundamentadas más sobre lo divino, más no sobre la lógica o sobre la ciencia o sobre la manera, digamos, más evidente, sino sobre algo. Entonces, no, por ejemplo, alguien supersticioso es alguien que cree que, por ejemplo, si un espejo se rompe, si tú rompes un espejo, entonces vas a tener 5 años de mala suerte, ¿cierto? Eso es una superstición, por ejemplo. Una superstición también es, por ejemplo, cuando dicen si los niños no se bautizan, a los niños se los pueden llevar las brujas, ¿cierto? Esas son como otras formas de pensamiento. Andrés Esteban. Otras cuando dicen que si usted duerme enfrente de un espejo, abre un portal para atraer a espíritus malignos. Por ejemplo, que los espejos son portales para los espíritus, o que los gatos negros son de mala suerte, no sé, ayúdenme con otras supersticiones. Juan Pablo Torrenegra, ¿has escuchado alguna superstición? Ayúdenme, ustedes saben muchas. Mariana. el karma. Que si uno duerme, sé que se le aparece.
Que si uno duerme como, Un espejo al frente se le aparece un permiso lejos. ajá, que si tienes un espejo al frente, lo mejor es taparlo porque si no pueden aparecerse los muertos, ¿cierto? Se te pueden Los ver muertos. tréboles de hoja. Los tréboles de 4 hojas también, ese es otro. Kilian, Profe, es que mi internet está malo, no puedo ingresar hasta ahora que toca. ok, yo te voy a poner asistencia acá para que no te quede la falla, pero igual te pongo la llegada tarde. Las cadenas. ¿Cuál es? Cuando digamos en Shari, no se te escucha casi, Shari. Si quieres Profe, escribirlo, pero yo... ¿qué tenemos que hacer? Kilian, estoy haciendo una exposición en relación a la ilustración, como precisando algunas cosas de las que hicimos en el taller, ¿vale? Estoy dándoles como unas características y estamos diciendo que la ilustración fue un movimiento intelectual, un movimiento de pensamiento, una nueva forma de cultura, de pensar, como que los nuevos jóvenes de la época superaron la Edad Media y entraron a tener nuevas formas de pensamiento. Y decíamos que es una lucha, fue una lucha contra la superstición. Y tus compañeros estaban contándonos cosas que sabíamos que son como supersticiosas. Entonces algo supersticioso, ya sabemos, que es una forma de pensamiento que no está basada en la razón, en la lógica, sino más bien en cosas supernaturales, más bien supernaturales, sobrenaturales, mágicas, la superstichería, ¿cierto? Como esas creencias que van más allá de la lógica. Por ahí dijeron el karma, nos dijeron también que los espejos, que los gatos negros son de mala suerte. Bueno, todas estas formas de pensamiento fueron las que fueron altamente criticadas durante la ilustración y fueron totalmente reevaluadas, porque ya la ciencia, y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros vimos métodos de tortura. ¿Se acuerdan que vimos cómo torturaban a los científicos y a las brujas, que les decían brujas, pero que eran como químicos y demás durante la Edad Media? ¿Se acuerdan? Pues es como una suerte de venganza. ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Como que se había hecho como en el siglo anterior, en los siglos anteriores, un oscurantismo a todo esto, y esa nueva forma pues llegó a criticar precisamente ese antiguo régimen. Más aún existía una creencia en la naturaleza, en tanto a la filosofía, es decir, que los seres humanos, muchos llegan a afirmar, y ahorita quiero que demos la discusión alrededor de eso, se empieza un debate sobre el ser humano, sobre si el ser humano es bueno por naturaleza o es malo o si es malo por naturaleza. Es decir, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Claro, se va a creer y se va a tener la naturaleza filosóficamente como esa manera correcta de llegar a comportarse. Es decir, si la naturaleza funciona de esta manera, entonces nosotros los humanos debemos hacerlo también de esta forma. Pero entonces hubo un debate entre esas dos grandes ideas que son totalmente opuestas. Y yo quiero que ustedes vayan pensando, y en el taller ustedes también tenían que hacer eso. ¿Será que los seres humanos somos buenos por naturaleza o somos malos por naturaleza? Ya no vamos a pensar de dónde viene Dios y qué es lo que nos dice Dios que debemos hacer como en la Edad Media, sino vamos a pensar en nosotros. ¿Será que nosotros somos buenos por naturaleza? ¿Nacemos buenos y la sociedad nos corrompe? ¿O de repente ya nacemos malos y la sociedad a duras penas es una combinación de todo esto? Bueno, ahí les dejo para que lo piensen. Por otro lado, pues evidentemente como es un movimiento intelectual, un movimiento de pensamiento, entonces va a existir una importancia frente a la educación. La educación va a ser fundamental dentro de todo esto y se va a llegar a concebir como esa forma de salvar al ser humano de esa minoría de la edad. Es decir, vamos a superar esa Edad Media y vamos a empezar a ver cómo podemos rescatar una nueva forma de educación. Y es que si lo dejo muy lejos, me toca hablar mucho más duro. Es que estaban regañando por tener el micrófono en la mano para escucharlos mejor, para que me escuchen mejor. Fíjense, va a haber entonces, bueno, ¿qué era lo que se hacía antes en la Edad Media? Pues no existían las escuelas, no existían las universidades, solamente existían los monasterios. ¿Y cuál era la actividad que se estaba desarrollando en ese momento? Pues era una actividad más de ir a orar, ¿cierto? Ir a rezar, pero ahora ya no se va a tratar de esto, se va a tratar es de hacer uso de la educación y hacer uso
de estas nuevas formas de pensamiento ilustrado, como les digo, una forma intelectual de buscar la evolución del ser humano, ¿cierto? Y para esta época vamos a ver un sujeto muy importante que se llamó Immanuel Kant. Y Kant escribe un texto, un ensayo más que un texto, es un ensayo en el que quiere responder a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y seguramente ustedes lo van a leer más adelante porque es un texto muy importante cuando queremos aprender respecto a la filosofía. ¿Y qué es la ilustración? En este texto Kant nos va a hablar de una minoría y una mayoría de edad. Una minoría de edad que corresponde a aquellos seres humanos o personas que no son capaces de pensar por sí mismos, ¿cierto? Mientras que la mayoría de edad se va a llegar a interpretar como aquellas personas que son capaces de pensar por sí mismos, pero también que van a tener un papel dentro de la sociedad, en términos de buscar que la sociedad salga de ese atraso y tener una participación. Ahora vemos, la naturaleza pues va a entrar a sustituir a lo divino como esa providencia, es decir, ya no va a ser solo Dios allá en su inmensidad y en su lejanía siendo un referente, sino que la naturaleza va a entrar a constituir ese soporte para el ser humano, ya se los había dicho. Ahora, ingresa el laicismo. ¿Saben qué es el laicismo? ¿Qué es algo laico? ¿Lo han escuchado? Cuando ustedes han escuchado alguna vez la expresión que Colombia es un país laico. ¿Independiente? Independiente. No, profe. ¿Tú qué dices, Catalina, Laura? ¿Liso o plano? Según yo entiendo. ¿Cómo? Discúlpame, otra vez, repito. Eso es cuando una persona tiene el pelo liso, ¿cierto? Que es laico. Pues Es como cuando el independiente. gobierno defiende una creencia, ¿no? Cuando defiende una creencia, no tanto. ¿No es cuando eres independiente de religión? Cuando eres independiente de la religión, Juan José, ¿tú dijiste algo parecido a eso? ¿Qué dijo Daniela? Cuando es independiente. Ok, cuando es independiente, pero ojo, algo laico no solamente es algo que sea independiente, solamente, digamos, independiente de, ay, yo soy independiente, me veo por mí misma, económicamente, no. Estamos hablando de algo independiente a toda confesión religiosa, incluso no solamente al catolicismo, sino a cualquier religión. Algo laico, cuando uno dice la escuela es laica o como un país es laico, es decir, que no recibe ningún tipo de orden religiosa por parte de ningún tipo de iglesia ni de ningún tipo de creencia. Es decir, solamente va a estar basado en el pensamiento, ¿listo? Entonces este laicismo que nosotros tenemos acá va a responder precisamente a eso, ¿listo? A una independencia religiosa. Muy bien, jovencitos y jovencitas, esa es como la manera, digamos, en que entra la ilustración a hacerle pie a esta edad media. Yo ya les había hablado de esto, ya lo habíamos visto, la difusión del pensamiento ilustrado. Recuerden que siempre les he dicho, les he puesto música, como eran los salones literarios, les he mostrado. Y los salones literarios eran como una suerte de salones como los que tenemos hoy día, pero pues un poco más al estilo renacentista, con cuadros, digamos que la forma y los trajes de vestir y la forma de vestir pues tenía como... También todo iba como inmiscuido en el arte, ya se le empezó a prestar más atención a esto de lo estético. ¿Qué significa la estética? Esa manera como la sociedad también se ve expresada con desde elementos como una cuchara de plata, la música que se tenía en el lugar, las pompas y todas aquellas características propias de la aristocracia, ¿cierto? Entonces vamos a darnos cuenta que cuando les mostré esa escala, ¿se acuerdan de escala social? Cuando les mostré esa estratificación, nos vamos a dar cuenta que evidentemente a estos denominados ricos o a esta clase burguesa que ya caracterizamos que surgió, pues era la que iba a estar ocupando especialmente estos salones literarios. Y era como cuando ustedes se van pues a una discoteca, un rumbeadero o algo parecido a eso, que me imagino que son los salones de socialización del día. En esa época eran denominados salones literarios o también pues eran las casas del té. Estas casas del té o salones literarios pues servían para ir, tomar el té, escuchar música clásica y sobre todo tener debates alrededor de la política, la economía, y ahí fue cuando las personas caracterizadas como los aristócratas o las élites del país entraron a debatir varios temas fundamentales y ya vamos a ver más adelante pues algunos de ellos. Bueno, estos son las ideas de pensamiento ilustrado. Recuerden
que nosotros teníamos antes, en la Edad Media, esa monarquía feudal, ese absolutismo, ese despotismo. ¿Saben ustedes qué es el despotismo? Vengan que acá atrás yo les tenía. Bueno, vamos a caracterizar. Yo ya les había caracterizado absolutismo, lo tenemos acá, no. Vamos a caracterizar. Ya sabemos que es algo laico, ¿cierto? Algo absolutista. Tenemos el absolutismo. ¿A qué les suena a ustedes algo absolutista? Abuso de superioridad. Algo superior, ¿cierto? Pero entonces, en la política, ¿cómo lo podríamos imaginar? ¿Cómo sería un Estado absolutista? Un Estado, cuando yo les digo un Estado, es una conformación de pueblo, sociedad y la forma de... Que es como cuando la autoridad no se limita a las leyes. Bueno, sí, puede ser. ¿Qué otra idea de pronto podemos tener? Algo absolutista en la política. Carlos Esteban, ¿qué podría ser algo absolutista en la política? Carlos Esteban, ¿estás por ahí? Te he visto conectado hoy, pero no te he visto participativo. Carlos. Pero busquemos aquí a alguien más. La señorita Dana Yasmín, ¿estás? Señora, Dana, ¿qué será algo absolutista en la política? ¿Qué te suena? absolutamente. Sí, es lo que estoy preguntando hace un rato. Mira, dijimos que era una monarquía. Sí, te estaba llamando, Carlos, porque estás tan lejos de mi clase. Ajeno a la clase de ciencias sociales hoy. Dana y Carlos. Carlos, ¿qué es qué es el despotismo? Dana, ayúdame con el absolutismo. ¿A qué le suena? Díganme por lo menos a qué le suena. Absolutista, ¿de cuál crees? Como que solo se fijaba en una cosa. ¿En una cosa, algo absoluto? Ok. ¿Y algo despótico que será el despotismo, Carlos? ¿A qué te suena? No. Hacer algo independiente, no. Vamos a empezar entonces. Hoy hemos aprendido que es algo laico, que es vamos a aprender que es el despotismo. Y el absolutismo. Cuando nosotros hablamos del absolutismo en la política, y así como ustedes dijeron, bueno, me suena algo absoluto, ¿no? Absolutismo, absoluto. Y esto absoluto en la política, ¿cierto? Y en esta monárquica feudal, nosotros hacemos referencias que todo está basado en un líder absoluto, ¿cierto? No existen las ramas del poder público, no existe una división de poderes, solamente hay un poder absoluto. Este poder absoluto va a estar centrado en una sola persona, es decir, va a estar centrado en un rey. Ese absolutismo, pues de alguna manera lo que va a buscar es que todos los poderes de la sociedad estén en una sola persona. Y es el despotismo que será. Que el gobierno ¿Qué es un gobierno qué? que no sigue ninguna ley, que no se rige por ninguna ley. Que no se rige por ninguna ley. Es más, cuando alguien es despótico, yo quiero buscar en la RAE cuando alguien es despótico, o sea, no lo tenemos todavía, pero en la RAE, déspota. ¿Cómo es alguien déspota? Despotismo, déspota, lo voy a poner acá, déspota. Cuando dicen, uy, usted es mucho déspota, lo voy a buscar acá en la RAE, para que ustedes... Déspota, una persona déspota es un soberano que gobierna sin ninguna sujeción a la ley, más o menos que hace lo que se le da la gana, ¿sí? Eso es un déspota, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder y su autoridad, una persona grosera un poco, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que ese ejercicio del poder que iba a estar centrado solamente en una persona, ¿cierto? Porque es absolutismo en una persona, pues por lo general
no va a tener en cuenta las leyes, como nos dice Juan José, no leyes, pero adicionalmente es déspota, es decir, déspota, es decir, solamente lo va a hacer, digamos, con cierta, ¿cómo fue? Una palabra que nos pueda servir aquí para esto, déspota. Sí, que abusando de su poder, digamos, ese abuso del poder. Entonces, ¿qué eran los reyes? ¿Qué eran los reyes muchas veces? Pues eran personas déspotas que hacían utilización del despotismo, ¿cierto? Porque creían que eran absolutos, que tenían un poder soberano sobre todas las personas. Todo esto, el despotismo y el absolutismo, es totalmente diferente de algo laico. O sea, el despotismo no es por el laico. Si yo les digo en la evaluación trimestral, si el absolutismo es igual que el pensamiento laico, ¿ustedes qué van a decir? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, sí, de toda falsedad, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es más, todos estos cambios que hubo en la monarquía feudal, absolutista, despotista, pues pasaron posteriormente a avanzar. Pero ojo con esto, se va a pasar también, o sea, va a haber un momento de transición. No es que de un momento a otro llegamos de acá, digo, sí, de esta época absolutista a un estado laico, donde ya solamente se pensaba racionalmente y no. Hubo unos cambios, ¿cierto? Y arrancan así más o menos. Empieza con una monarquía. Ustedes ya saben que es una monarquía. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Es el matrimonio entre quiénes y quiénes. A ver, díganme dos palabras que me definan monarquía. Rey, reina. La monarquía es un estado del monarca, donde vamos a tener yo quiero que busquemos la raíz de la palabra, y es que todo lo que nosotros digamos, la monarquía tiene que estar basado en ese rey o en una reina, es decir, es una forma de gobierno que se encuentra solamente en un régimen político que solamente tiene un rey. Entonces, cuando nosotros hablamos de una monarquía absolutista, ¿cierto? Monarquía absolutista, estamos hablando de una sola persona, y una monarquía se habla de un rey, una reina, una sola persona, que por lo general, yo les dije, lo monárquico tiene ese matrimonio con la iglesia, ¿no? Lidera el rey, pero realmente pues la iglesia también es la que está del lado. Entonces, es decir, que cuando hablamos de una monarquía, siempre quiero que piensen en rey o reina. No lo duden, no lo piensen dos veces, monarquía, rey o reina, listo. Ya, para de contar. Y una monarquía absoluta, el absolutismo, era una sola persona. Todos los poderes concentrados en una sola persona. Entonces, una monarquía absolutista es una monarquía que es un régimen político que se encuentra basado en un rey absoluto, en nadie más. Luego, se dieron los procesos revolucionarios y pasamos de esa monarquía absoluta a una suerte de parlamentarismo. Es decir, con parlamentos. Si yo quisiera a ustedes traducirles a la actualidad un parlamento, nuestro parlamento, por ejemplo, es el Congreso. ¿Dónde están los parlamentarios? Entonces, nuestro parlamento es igual al Congreso, en Colombia, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, va a haber mayor participación. ¿Cuál es la diferencia en un parlamento? Que hay varias personas en un debate. En cambio, la monarquía solamente va a estar todo centrado en una sola persona. Ella es para la que todos van a servir y todos sirven para ella. ¿Listo? Eso es más o menos como la idea. Mientras que posteriormente, luego, se da como capacidades al rey, lo que les digo, más adelante vamos a ver la Revolución Francesa, no se me estresen con eso todavía, pero pues más adelante vamos a darnos cuenta que van a haber una serie, o más bien que todos estos cambios que se dieron en la forma de pensamiento, pues fueron impulsados precisamente por esa ilustración, por ese movimiento intelectual. Un movimiento intelectual, sin tener en cuenta quiénes eran los sujetos de esto, pues sería un poco absurdo. Así que nosotros, aquí les estoy mostrando, dentro de nuestra lectura, nos vamos a dar cuenta que hubo una serie de representantes de esa ilustración, es decir, era un movimiento intelectual y no lo vamos a dejar solamente como de manera absoluta sin saber quiénes eran precisamente, sino que hubo una serie de representantes, de sujetos, de filósofos, de pensadores, a los que se les iluminó el foco de la ilustración, ¿cierto? Entonces, estos sujetos, pues, dentro de ellos vamos a destacar a Voltaire,
Vamos a destacar a Voltaire, a Montesquieu y a Rousseau. ¿Listo? Les estaba mostrando la lectura, nosotros arrancamos con Voltaire y, bueno, hagamos un poquito de participación por acá de los estudiantes, sobre todo de los que no tienen tanta cámara, que son los que más me gusta ver. Profe, Dime, John Steven. es que me está fallando el internet, por eso al principio prendí la cámara, pero Vale, pero ahorita sí, la prendí y me sacó. listo, pero espero que estés ahí pendiente, Franco. Vale, ahorita me ayudas a repasar entonces algunas cositas. Sofi Macías. Señora, Listo, ya. Macías. No, estos niños no están en clase. Ricardo. profe, es que ya tiene problemas de audio y eso, y de cámara. Dale, pero... Listo, Franco, no te preocupes por ella, que yo creo que ella puede hablar también. Sofía, ¿me escuchas? Ella estaba hablando, de hecho. Sí, profe. Listo, Sofía. Sofía, nosotros hicimos una lectura las dos clases anteriores, ¿cierto? Y destacamos unos pensadores, y dentro de esa lectura nosotros encontrábamos a Voltaire, a Montesquieu, ¿cierto? Y a Rousseau. ¿Qué podemos decir de Voltaire? ¿Qué decía en la lectura de Voltaire? Busquen la lectura. Bueno, va a ser buena gente y les va a compartir la lectura. Les estoy preguntando, Sofía, que de la lectura que hicimos, ¿cierto? De esta lectura, que damos dos clases, ¿qué podemos decir de Voltaire? Profe, se le está entrecortando. ¿A mí o ustedes cuando me escuchan? Yo la escucho bien, profe. Listo, ok, gracias. No, yo creo que puede ser el internet de ustedes. Bueno, Franco, entonces ayúdame tú. ¿Ya no? Ginette Daniela Bautista. Ginette Daniela Bautista. Bueno, vamos a hacer una cosa. A petición de sus compañeros y la falta de participación que tenemos, yo no me voy a poner a pelear con ustedes. ¿Listo? Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una nueva nota. Que yo no traje mi cuaderno de planillas. La verdad se me quedó en la casa porque yo estaba organizando algo, pero yo les tengo a ustedes un listado ya con participación. ¿Están viendo lo que estoy haciendo? La participación, vamos a dejarlo sin fecha de entrega, pero es todas las participaciones que ustedes están haciendo. ¿Listo? Sin fecha de entrega. Todos, ninguna. Vamos a dejar como síntesis. Entonces acá va a ir nota de la participación en clase. ¿Listo? Se saca durante las clases. ¿Listo? Es decir, que al finalizar el periodo todos deben tener participación en clase, por lo menos una participación en clase. ¿Listo? He estado llamando a varios estudiantes y como que no han estado... Profe, es que yo no te escucho bien. Listo. Franco. Les estaba diciendo que voy a poner una nota de participación porque pues he estado llamando a varios de ustedes, no me contestan, entonces vamos a empezar a asignar nota. Así como hay personas que están súper pendientes de la clase y me han estado ayudando como a responder algunas preguntas, ¿cierto? Independientemente de si tienen, digamos, micrófono o no. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en participación, Carlos Esteban hoy lo estuve llamando, no me contestó. Dana Yasmin no me contestó, entonces, por ejemplo, a Dana le vamos a poner un 10 porque no me contestó. Pero, por ejemplo, sé que Juan José Rincón Machete estuvo pendiente y ha estado ahí súper atento, le voy a poner un 100 de una vez.
Listo, Carlos Esteban. No quiere decir que esa nota no la puedan recuperar. ¿Listo? Para que ustedes sepan, también tengo entendido que Daniela Mejía me ha respondido varias preguntas. No te veo, Daniela. Daniela Mejía Durán, por ejemplo, Daniela también ha estado pilosa. No quiere decir que a los que ya les puse el 100 no les pueda volver a preguntar. Listo, Laura Catalina también ahorita me respondió una de las preguntas. Sin que yo les dijera nada, ellos ya se van sacando el 100, ¿listo? Vamos a ver cómo, mediante este método, propiciamos la participación por parte de ustedes, ¿vale? Entonces, para que estemos pilosos. Sara Manuela Clavijo Chavos, ¿está? Por ejemplo, Sara Manuela no está. Te llamo durante la clase. Carlos Esteban, ¿está? Profe, ¿yo te puedo ayudar? Señora, Listo, me contestó. ¿Quién? ¿Carlos Esteban? sí señora. Listo, Carlos. Ayúdame a leer esto de Montesquieu. Entonces, ¿qué de Montesquieu? No, de Voltaire, perdón, el de Voltaire. Profe, yo quiero. Todo el párrafo completo, ¿cierto? Sí. Uno de los más famosos representantes de la Ilustración fue el escritor francés Voltaire. Desde 1694 hasta 1778. Nombre de pila Francois Marie Arouet. Defensora ultrasa de la razón, fue vertiente del admirador de Locke con su teoría de los derechos naturales y el físico Newton, con sus formulaciones basadas en la razón y la observación para explicar el funcionamiento del universo. Usaba su sátira demoledora para desnudar las fallas del clero, la aristocracia y la monarquía. Abogaba por la tolerancia, la libertad de expresión y la libertad religiosa, aunque consideraba que en general las masas humanas eran crueles y simples. Sus escritos y formas de pensar pusieron a muchos a reflexionar. Listo, Carlos Esteban. Digamos que tú conoces a alguien, o bueno, vas a conocer a alguien y te dicen, mire, esta es la biografía de esta persona es buena gente, cuando, digamos, ve que a alguien le está pasando algo, le colabora, ¿cierto? Si tú tuvieras que decir quién era Voltaire, entonces, según esas características que nos dieron, en tus propias palabras, ¿qué dirías, Carlos? Pues diría que alguien tenía una mentalidad, pues digamos, bastante avanzada, porque podría como en un tipo de este momento decir que pensaba que los humanos pues tenían actividades crueles porque no ayudan a los demás y no les daban un interés a las demás personas, solo se interesaban en la riqueza. Entonces diría que sería una buena persona. Ok, ¿por qué abogaba? ¿Qué era lo que defendía? Faltando 3 líneas para terminar el párrafo, dice que era lo que le gustaba a este sujeto, al tal Voltaire. Le gustaba la teoría de los derechos naturales y le gustaban las formaciones basadas sobre Newton. También le gustaba pues también como que desnudar las fallas del clero, la aristocracia y la monarquía, algo así entendí. Ok. Le gustaba la tolerancia, la libertad de expresión, la libertad religiosa. Vaya que este tipo sí era como un sujeto bastante abierto de pensamiento para la época, ¿no creen? Es decir, también, digamos, era como, sí, como una forma diferente de pensar. Es más, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, imagínense a estos sujetos en la época moderna, eran de esos tipos que iban a esos salones literarios que estamos hablando, ¿cierto? Eran de estos sujetos como muy conversadores, que buscaban las formas de pensamiento, y Voltaire yo quiero que lo pensemos como esa persona que decía, no, los seres humanos somos muy crueles, realmente somos personas maltrechas de alguna manera, pero pues vaya que cada uno puede pensar de la forma que quiere, libertad de expresión, libertad religiosa, y por supuesto que esto fue algo detonante. Hoy día a ustedes les puede parecer algo normal que hablemos de la libertad de expresión y ustedes hablan del libre derecho a la personalidad, de todas estas cosas, pero fue gracias a personas y sujetos como Voltaire de Europa quienes empiezan a hablar de esos derechos naturales que tenemos los seres humanos, ¿listo? Ahora, hay una palabra que yo veo que leíste ahí con dificultad y me gustaría que también la dejáramos. ¿Sabes tú, Carlos, qué es aristocracia? ¿A qué le suena aristocracia? Aristocracia. Aristocracia. Y el clero, que vamos a ver también.
Aristocracia podría ser un tipo de gobierno. Sí, es un tipo de gobierno y bueno, sí es como una forma de gobierno. ¿Qué más tenemos? Ven a ver si Nicole nos puede ayudar, que Nicole está levantando. Profe, pues, Nicole, creo que fue lo que hizo a mí me gusta como Aristóteles. tu micrófono está fallando hace unos días. ¿Qué es como qué? ¿Qué me suena como Aristóteles? Como aristócratas. ¿Ustedes han visto Los Aristogatos? ¿No? Muy bien esa película ya. Los aristogatos, la aristocracia, que no suena eso. Aristocracia, bueno, la aristocracia, ¿se acuerdan cuando vimos la estratificación, la pirámide, hemos dicho que están divididos? Bueno, había un grupo de personas, ¿cierto? Una clase social, más bien que una forma de gobierno, aunque, es decir, una forma de gobierno aristócrata es un gobierno de aristócratas, pero los aristócratas como tal es como cuando dice pobres, ricos, ¿cierto? Aristócratas, burgueses. Bueno, aristócratas es como un grupo de personas que va a tener como forma, o más bien, va a tener un estatus que ha sido dado por el mismo rey, es decir, el rey les va a heredar a ellos una serie como de derechos reales. Por mención del rey, el rey le ha concedido a tal sujeto como, no sé, el conde, por ejemplo, los condes. Entonces se le va a conceder un título de conde, ¿cierto? Ese es un aristócrata. Un aristócrata es aquel que recibió también por cuna, se dice, por cuna, recibió sus derechos, es decir, es princesa, es príncipe, es conde, tiene como títulos, pero gracias a su sangre, es decir, porque su mamá, su papá a la vez hicieron parte de esa parte de la corona, bueno, etcétera. Todo lo que corresponde a la aristocracia quiere decir que bien sea por títulos obtenidos por el rey o bien sean heredados, van a obtener entonces un estatus social. Tengo a César Andrés levantándome la manito. Sí, podría leer. ¿Qué sí que César? Podría leer. ¿Hay alguien que escucha que me diga qué es lo que me está diciendo César? ¿Que si puedes hablar? Que si puede leer, profe. Ah, que si puedes leer. Ay, bueno, ojalá te funcione el micrófono ahorita para leer. Pero sí, si quieres leer, lo puedes hacer. Pero permíteme un momentico. Entonces, Profe, yo quiero ayudar. listo, ya. Si ustedes quieren participar, leer o recibir sus puntitos, vayan levantando las manitos y yo por el orden de manitos voy permitiéndoles, con eso voy dándoles sus puntitos, ¿listo? Pero antes de irme allá, porque ahorita estoy en otra pantalla, fíjense, acá tenemos a los tres sujetos. Miren a Voltaire, bueno, miren, de hecho hay una fotografía de ellos, muy propia su pinta, digamos, su forma estética de vestir de la ilustración, y vamos a caracterizarlo en estos tres. Vamos a resumir las ideas de Voltaire en tres cosas específicamente. Una, que era un defensor asiduo, arduo, irrepetible y inarrepentible defensor de la libertad de pensamiento, sí, o sea, la libertad de pensamiento más allá de la fe cristiana y católica, pues la está. Criticó profundamente, o sea, por ende, por ser un libre pensador, por estar de acuerdo con la libertad de pensamiento, criticó radicalmente el fanatismo y la persecución religiosa. ¿Listo? Es decir, la persecución religiosa como ese clero que nosotros ya hemos visto como esa santa inquisición que perseguía a todo aquel que pensara diferente. ¿Listo? Lo criticó muchísimo esto. Y por último, estuvo totalmente de acuerdo con un sistema parlamentario. Mírenlo, acá lo tenemos, un sistema parlamentario, está compuesto por parlamentarios, por personas, por sujetos que son designados por el mismo pueblo. Y estos sujetos pues van a limitar el poder del rey, es decir, ya no va a estar centrado en un solo rey, es decir, ya no va a ser un poder absolutista, sino que va a ser parlamentario, va a ser varios. Claro, como era un libre pensador, no creía en la fe cristiana como esa manera de formar y forjar la moral de los seres humanos, y por ende tampoco políticamente iba a estar de acuerdo con que pues, hubiese un solo rey, sino más bien lo que buscaba era un sistema parlamentario que limitara el poder al rey. Esas son como las tres ideas generales sobre las cuales vamos a poder resumir las ideas del pensamiento de Voltaire. Quiero que entonces ahora tengo por acá manitas. John Steven Franco, ¿me escuchas? Por
Franco. Señora, Listo, tú tienes la manito alzada porque quieres leer, Franco. señora, Listo, Franco. Vamos entonces con este párrafo. Montesquieu. profe, Sí. ¿me dejas un momentico para agrandar la pantalla para colocarla donde... Listo. Entonces. Ahora sí, ya. El varón de De Montesquieu, se dice. Barón de Montesquieu. de 1689 a 1755, nombre de pila, Charles Lowes de Seconda. Era un noble francés, grande admirador del sistema político inglés. Se dedicó a analizarlo para entender cómo debía funcionar un gobierno en forma equilibrada. Escribió un libro llamado El espíritu de las leyes. Cada país debía tener un tipo de gobierno dependiendo de sus circunstancias. Desarrollo económico, modos de producción, costumbres, temperamento y espíritu de la gente, e inclusive el clima que planteaba la existencia de tres tipos de gobiernos: república, una función entre democracia y aristocracia, monarquía, gobierna un rey, o despotismo. Profe, ¿lo puede subir un poco? Despotismo. O despotismo. Despotismo, eso. Gobierno autoritario sin límites de las leyes. Era enemigo de los despotismos porque en este tipo de gobierno la gente obedecía por medio de Montesquieu. Pensaba que la ley es una norma o regla de conducta humana que debe ser obedecida. La expresión de la voluntad de la gente para el bien común. Existe una ley natural que es igual a la razón y que observa el gobierno. Debía ser estable y ordenado, y debía salvaguardarse la libertad política del individuo. Esto se lograba por medio de la separación. No veo. De la separación de poderes en tres ramas. 1. El poder ejecutivo, rey y ministros, encargados de hacer cumplir las leyes. 2. El poder legislativo, parlamento encargado de formular y aprobar leyes. El poder judicial. 3. El poder judicial. Jueces encargados de interpretar las leyes y decir cómo se debían. ¿Profe, lo puede correr? No, para el lado. Eso. Cómo se debían aplicar cada caso. En cada caso. Listo, Franco. De lo que recuerdes. ¿Qué decía entonces, qué dice la lectura del varón en tus palabras? Algo que recuerdes. Pues ahí decía que el psicólogo se interesaba mucho en lo político y se puso a investigar eso y creó un libro y planteaba
planteaba unos gobiernos, ¿sí? Y era, pues que cada país tenía un gobierno diferente y todos tenían que ver con algo, como el clima y reglas y eso, y que habían tres tipos de leyes que se tenían que cumplir. Bueno, eran los, por ejemplo, el rey, era el parlamento, los jueces que dejaban cumplir que decidían si cumplían las leyes. Los reyes, pues, tenían que hacer cumplir eso. Listo, Franco, muchas gracias. Bueno, pues imagínense que, para interrumpir por acá, yo ya te estoy poniendo también tu participación y ya Listo, también le puse participación al otro joven. Bueno, ahí les estoy compartiendo esta, pero vamos a irnos con Montesquieu. Entonces, imagínense que Montesquieu al día de hoy, pues todavía es muy importante para nosotros. Y este era uno de esos sujetos que le gustaba estudiar la teoría política, y la teoría política estudia, puede ser la ciencia política, lo que estudiamos es ese funcionamiento de los estados, ¿cierto? ¿Cómo es ese orden y ese funcionamiento de los estados? Así las cosas, entonces, así es el marcador. Nos vamos a dar cuenta que este señor fue muy influyente incluso hasta el día de hoy. Les voy a contar una de las cosas. A ver, buscamos. ¿Y por qué es importante comprenderlo? Yo tengo acá la Constitución Política de Colombia, por ejemplo. La Constitución Política de Colombia de 1991. Es decir, es la Constitución que nos rige a nosotros en este momento. Recuerden, Constitución de 1991. Y dentro de la Constitución Política de Colombia actual, quiero ser insistente con esto, nosotros vamos a encontrar, ya les digo dónde está, vamos a encontrar en el título 5, capítulo 1. ¿Listo? Título 5, capítulo 1, nos vamos a encontrar con la estructura del Estado. Exactamente, Carlos. Carlos ya está ahí sintonizado con lo que le estoy hablando. Dice, son las tres ramas judiciales, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, en el cual maneja actualmente, ya que Colombia aún tiene estas tres ramas, como nos explicó la clase anterior. Fíjense, nos vamos a leer el artículo 113 de la Constitución, y si ustedes la tienen por ahí, no me va a permitir compartirles en este momento. Constitución Política de Colombia, 1991. CPC, Secretaría de Senado. Listo, miren, cuando quieran buscar las leyes reales originales, no se me distraigan, entren de una vez a la Secretaría del Senado, que es donde ustedes van a poder encontrar, miren, Congreso de la República de Colombia. Estamos metidos en lo que sería el Parlamento para Colombia, ¿cierto? Esta idea del parlamentarismo que nace desde ese pensamiento ilustrado, que nace en Europa, hoy día tiene efectos en Colombia y hoy día sigue existiendo esta forma de sistema político. Ya nos ha dicho entonces, nos ha leído Franco, cuáles son esas tres formas de sistemas políticos que se pueden llegar a concebir dependiendo del país. Pero todavía no nos vamos tan lejos para allá. Me voy a ir al artículo 113 de la Constitución Política. Esa que están viendo ustedes proyectada ahí es la Constitución Política. Vamos a irnos al artículo de Colombia de 1991, no lo olviden. Nos vamos a ir al artículo 113. Me hace un favor la señorita Ana Walteros, ingresó finalmente, Dana Yasmín. ¿No? Juan Esteban Ausique, ¿estás, Juan Esteban? Sí, señora.
Listo, muy bien, jovencito. Jovencito, dame un momento acá, ampliamos la pantalla. Léeme desde acá todo lo que leemos, todo lo que está acá subrayado. Título V, 5, título 5. título 5. De la Organización del Estado, capítulo 1. De la estructura del Estado, artículo 113. Son las ramas de poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que integran, existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos de Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Listo, muy bien, Juan Esteban. Entonces, ¿me puedes decir así súper rápido y sin mayor estrés cuáles son las ramas del poder público en Colombia? La legislativa, la ejecutiva y la judicial. Listo. ¿En qué se parece a eso que nos está diciendo? ¿Son las mismas, Juan Esteban, que nos dijo Montesquieu? Míralas, ahí están. ¿Será que sí? Señora. Exactamente las mismas. Estamos en el siglo XVIII y ahora estamos en el siglo XXI y es lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a darnos cuenta que uno de sus principales aportes, muchas gracias Esteban, ya te pongo acá también tus puntitos de participación. Juan Esteban. Entonces vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, de que simplemente estas formas de pensamiento de estos sujetos no se quedaron nada más en ese momento de la historia, sino que trascendieron. Pero entonces vamos a devolvernos un poquito para poderles explicar a ustedes esta situación. Vamos a darnos cuenta que primero, bueno, antes de hablar de la división de poderes y dejarlo acá por escrito, lo que nos va a decir Montesquieu es que prácticamente todos los países, ¿cierto?, cada país va a tener su propia forma de gobierno. Y como ya nos hemos dado cuenta, cuando se supera la Edad Media, pues se tiene que empezar a buscar formas de gobierno acorde a cada uno de los países y acorde a las dinámicas que pueda llegar a tener cada uno de estos. Así las cosas, algunas de las formas de gobierno que va a visibilizar, o más bien que va a poner sobre la mesa Montesquieu, son estos tres tipos de gobiernos: forma de gobierno o tipos de gobierno. ¿Qué son los tipos de gobierno? Pues bueno, ¿cuál es esa estructura que va a tener cada país para mandar, para dar orden al pueblo dentro de un territorio y para poder dictaminar una serie de leyes? Así las cosas se van a destacar principalmente tres formas de gobierno. Por un lado vamos a tener la que tenemos nosotros actualmente. Colombia no se llama solo Colombia, se llama República de Colombia. ¿Se han escuchado cuando dicen el himno nacional? Dice, ¿cómo es el himno nacional? A continuación, el himno nacional de la República de Colombia, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Claro, porque nosotros no nos llamamos solo Colombia, nosotros somos la República de Colombia. Estoy buscando acá en la Constitución. Listo, no. En la Constitución, en el artículo número 1, vamos a ver si en el artículo número 1 nos vamos a dar cuenta, y ahora los devuelvo a ustedes acá también para que vean de qué les estoy hablando, que también es algo que se traduce a hoy día, definitivamente. Esperen, traduzco aquí. Me voy a volver a la Constitución, bueno. Entonces fíjense, porque no me está saliendo acá los artículos. Me voy al artículo número 1. Miren lo que dice, no les voy a pedir el favor a nadie que me lea acá porque solamente quiero que veamos este pedazo. Artículo primero, o sea, el primerísimo de los artículos de nuestra Constitución dice: Colombia es un Estado social de derecho. Miren cómo dice: organizado en forma de república unitaria. Organizado en forma de ¿qué? De república. Es decir, nosotros como país, según nuestras características, nuestra historia, nuestras costumbres, nosotros como forma, como pueblo, ¿cierto? El clima, dijo Montesquieu, ¿cierto? Vamos a tener que adoptar una forma de gobierno.
unos tipos de gobierno, una forma de organización política, forma de gobierno, formas de organización política. Por eso ese señor es importante, por eso estamos hablando de Montesquieu, porque a pesar de todos los siglos que han pasado, pues resulta que nosotros respondemos a eso que ese señor dijo en su libro del Espíritu de las Leyes. Somos una república. ¿Y de qué manera van a entrar entonces ellos a caracterizar la república? Va a decir que es una fusión entre la democracia y la aristocracia. Entonces la república, en principio, ojo, en principio, es una fusión entre la aristocracia, vamos a hacer un paréntesis como una flechita, una fusión entre la aristocracia y la democracia. ¿Qué? Si lo tenemos una democracia casi. De los estudiantes que estuvieron atentos, ¿alguien me puede decir entonces si la república es una fusión entre la aristocracia y la democracia? Entonces, ¿qué es eso? Es una fusión entre quiénes. ¿Quién es la aristocracia entonces? Lo acabamos de decir, dimos una definición de quiénes eran los de la aristocracia. A ver, Kelly Joana Miranda Peña, ¿estás por ahí? Kelly Joana Miranda Peña. Sí, señora. Hola, Kelly. Hola, pregunta. Dígame. Vimos ahorita que era la aristocracia, ¿cierto? ¿Sí escuchaste esa parte? No, profe, es que mi internet está muy malo y creo que mi mamá no lo pagó, entonces como que se me va un rato la clase y vuelve así. Bueno, me preocupa que se les vaya tanto el internet porque muchas de estas cosas que les estoy contando hoy van a salir en la evaluación y ustedes no me ponen atención, pues no les vale tan bien. Kelly, ¿me haces un favor? De pronto tú no lo sepas, pero necesito que googlees en este momento qué es aristocracia y me digas qué es la aristocracia. ¿Qué entiendes por eso que te digo? De pronto alguien que también le quiera echar una manito a Kelly mientras va buscando. Dime, Carlos, dinos. Profe, la aristocracia es como que una sociedad construida, un reino o un gobierno construido por las unidades de la familia como reyes, príncipes, duques y condes o varones que han accedido a ese, como esas riquezas por servicios que han dado. Ajá. Entonces, gracias, Carlos. ¿Tú qué más encontraste, Kelly? Kelly, ¿nos estás hablando a nosotros? ¿No, Kelly? Ojo a lo que les voy a decir. La aristocracia, la república, ¿cierto? Nos decimos que es una unión, un matrimonio, pues una relación entre la aristocracia y la democracia. Dos factores. Yo les voy a decir a ustedes que me definan estas formas de gobierno, por supuesto, les voy a preguntar la relación que es la aristocracia, que es el absolutismo, que es la monarquía, ¿cierto? Y vamos a decir entonces que la aristocracia, por ejemplo, son duques, príncipes y reyes, es decir, quienes accedieron al poder de dos formas: por títulos que les dio el rey, concebidos por el rey, ¿cierto? Estos títulos, ustedes han declarado el duque, la marquesa, ¿cierto? Duques, príncipes, marqueses, bueno, los marqueses también, marqueses, etcétera, etcétera. Son títulos que les dio el rey. Esta es una forma de acceder a ser parte pues, de la aristocracia. Pero la más sonada, quizás, la que más tuvo influencia y por la cual más pelearon y mantenían, era que era heredada.
¿Alguien sabe qué es algo heredado? ¿Qué suena que el poder heredado? Algo que era, digamos, un padre o una abuela, que lo dejaron unas escrituras a nombre de uno. Exacto, cuando ustedes les heredan unas tierras, les heredan una finca, es algo que ustedes reciben, pero es de padres, abuelos, tíos, ¿por qué es? Por sangre, ¿cierto? Yo no le puedo heredar a alguien que no sea de mi sangre, bueno, digamos en términos generales, pero que si tú adoptas y todo esto sí, pero no nos vamos a meter como a la excepción de la ley, sino más bien que lo heredamos, que es por sangre. Es decir, estamos hablando de que es un árbol genealógico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros nos vamos a dar cuenta que se mantiene el rey, tiene a su hija, es la princesa, y la princesa pues tiene que casarse con un príncipe de otro reino para de esa manera poder mantener, ¿cierto? Como todo eso. Esto que se transmite por sangre, todo esto que se hereda por sangre, pues son esos títulos también que se dan. Entonces recuerden siempre que se podía hacer de la aristocracia, porque bien sea que el rey te dio ese título, te dijo, te nombro como el marqués, te nombro como el duque, es austero ahora el caballero de Asturias, ¿sí? Esos son títulos que se reciben directamente desde el rey por una acción de mérito, porque yo haya hecho algo que me diera como sus títulos, mientras que para otros era heredado, ¿cierto? El padre de mi padre, ¿cierto? Me ha heredado de eso. Ahora, la República dice que es un unión entre la aristocracia y la democracia. Ya sabemos quiénes son la mitad de esos. Pero ahora, ¿quiénes son la democracia? ¿Alguien sabe qué significa democracia? ¿A qué les suena eso? So friendly, ¿A qué les suena el tema de la democracia? De una manita alzada. No sé si Carlos es la misma manita ahorita o es una nueva, y Nicole. Profe, la democracia es como defender pues las leyes del pueblo, derechos. Listo, leyes del pueblo, derechos. ¿Tú qué dices, Nicole? Opino lo mismo, profe, y que pues uno de esos derechos sería poder escoger a nuestro gobernante. Pues en Listo, este caso solo entonces, la organización. sí, lo mismo. Entonces, es una forma de gobierno, gracias. Howard, ¿quién leyó antes? Que me habló ahorita, Tiki. Entonces, esa es una forma de organización, listo, forma de gobierno, tipos de gobierno, formas de organización política. La democracia es una forma de organización política, listo. Hasta ahí vamos. ¿Qué se va a estar basada en qué? En leyes y derechos, pero ojo con eso. Democracia es la opción de poder elegir el pueblo. Es decir, la democracia es, demos el pueblo, gracias, como esa capacidad del pueblo de poder elegir. No digo único, derecho a elegir. Elección del pueblo. Entonces, devolvamos. Profe, eso vendría siendo como cuando nosotros votamos. Exactamente, Laura, muchas gracias por el apunte que tú nos das. Dice, por ejemplo, es como cuando nosotros votamos. Claro, por supuesto que sí, por supuesto que como esta idea de república fue traída desde Montesquieu hasta nuestro momento, pero se le destacaba sobre todo la democracia. Y dice la Constitución Política de Colombia. Me voy a volver otra vez a la Constitución. Acá está la Constitución, me devuelve el artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república. Ojo, que la república nosotros ya la estamos viendo acá. Pero miren lo que dice más adelante. Descentralizada con autonomía de sus entidades. Ojo, democrática participativa. Es decir, como es democrática y participativa, todos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos, ¿cierto? Y eso sucede hoy día. Esto sucede actualmente. Nosotros podemos elegir y ser elegidos también. Y ojo con lo que les voy a decir entonces. La República en el siglo XVIII, me digo por ahí, Esteban ahorita, recuerden siglo XVIII, porque acá es el siglo XVIII, no se les olvide, la X es el 10. Entonces vamos 10, el 5 es la B, ¿cierto? Y cada uno de estos es un número, estos tres. 10 más 5, 15, 16, 17, 18, siglo XVIII, ¿listo?
para que no lo olviden, no se van a confundir con esos números romanos que ustedes ya están grandotes. Esteban. Bueno, Profe, dime. digamos, para adquirir la presidencia nos necesita tener un cargo específico para poder llegar a ser presidente. Debes tener más de 30 años para poderte lanzar a la presidencia de Colombia. Bueno, bueno. Debes tener más de 30 años, debes ser ciudadano colombiano de nacimiento, o sea, un extranjero que esté acá nacionalizado no puede ser presidente de Colombia, sino solamente si eres colombiano de nacimiento y si tienes más de 30 años. ¿Listo? Creo que esas son las únicas dos características. Es decir, no tienes que ser honesto, ni como cuando elegimos a los representantes. Es más, hay más criterios para elegir a los representantes estudiantiles para elegir a los representantes estudiantiles de curso que para elegir presidente. Yo busco función del Contralor del Jefe de Estado. Entonces, rebobinemos un poquito toda esta carrera que les tengo a ustedes ahí escrita. Es decir, otra vez, es decir, que una república en el siglo XVIII estaba caracterizada por la unión. No se ve bien. Es decir, señor, ¿quién? Que si usted va a enviar eso al grupo es que no se ve bien. Dale, igual no lo estamos copiando así por completo en el cuadro, estoy haciéndoles un resumen. ¿Listo, Kilian? Como de todo esto. De pronto fija tu pantalla o de pronto puede ser tu internet, ¿vale? Porque yo tengo un Full HD. Les estaba diciendo, Kilian, que estaba rebobinando que la república entonces está compuesta en el siglo XVIII, actualmente no. Actualmente la república está basada en la democracia solamente, actualmente, solo en la democracia. Es decir, hoy día nosotros en Colombia puede decir que de pronto tenemos en el gobierno algunas familias, ¿no? Que por X o Y motivo de sangre pues han heredado el poder, pero es más, digamos, por una cuestión de corrupción que porque la ley lo establece así. Así que la república en el siglo XVIII era la unión de personas compuestas entre quienes hacían parte de la aristocracia, es decir, quienes habían obtenido una serie de títulos, bien sea por enunciación del rey o heredado, y por favor, bravo, por Dios, bravo, de verdad que es muy molesto eso que estás haciendo hoy. John Franco, apaga el audio. Miren que se lo silencio y vuelven y lo enciende. Franco, no. No. Es un poco incómodo, de verdad, chicos. No prendan los micrófonos si no tienen nada que decir. Igual ustedes saben que siempre los debo participar, entonces no hay motivo para sabotear la clase ni nada por el estilo. ¿Listo? Fíjense que entonces la república es eso. Ya vamos a saltar de la república porque creo que ya quedó súper hiper mega claro cómo era que se pensaba este sujeto de la forma de república. Ahora, otra de las formas de gobierno que se estableció, y estos ya son más fáciles porque él planteó que pueden tener algunos países, por ejemplo, es la monarquía. Sencillo, la monarquía, ¿por quién está compuesto? Ya les dije, cuando piensen en monarquía, piensen en... Por rey y reina. Listo, Joan, súper, por reina, listo, rey o reina, y ya, pare de contar, es el poder de los reyes y punto. Joan, te voy a poner tus puntitos de participación también. Joan. Profe, o sea que lo de la tarea de participación en clase es de a puntos por participación. Sí, y la hasta llegar al 100, ¿cierto? No, pues les toca estar pendientes porque todo el mundo debe tener nota de participación. ¿Listo? Al finalizar el periodo. Y por último tenemos al despotismo. ¿Cierto? John Steven Franco. Profe, qué pena, es que se me cayó el internet y eso se me perdió, se me apagaba y no sé por qué. Me tocó conectarme desde el celular. Listo, ok. Cuando vayas a hablar, haz eso exactamente que acabaste de hacer. Levantas la manito y luego el micrófono, con eso no se sabotea la clase. ¿Listo? Steven, no te preocupes, ya estás aquí con nosotros.
ayuda? ¿Alguna señorita que me quiera entonces y me recuerde ese despotismo? Entonces, ¿cómo va a estar caracterizado? Ya lo vimos ahorita un poquito. ¿Qué es ese despotismo? Lo vimos ahorita, despotismo. Emanuel, ¿estás? Emanuel Rivas Angulo. Sí, profe, sí. Listo, ¿quién es una persona despótica? Un déspota. Esa persona sí que es déspota. Profe, creo que no. ¿Qué es qué, Emanuel? ¿No puedes repetir la pregunta, profe? ¿Qué es el despotismo? Pero más que el despotismo, ¿quién es una persona déspota? Se los había proyectado ahorita en pantalla, les mostré la definición. Déspota, despotismo. ¿Alguien me quiere ayudar con eso? Yo les di la definición hace un ratito. Profe, ¿puedo responder? Sí, puedes responder, sí, Catalina. ¿Una persona déspota es una persona que abusa del poder? Es una persona que abusa del poder, como cuando uno dice esa persona sí es déspota, o sea, me está tratando mal, ¿qué le pasa? Es autoritaria, no presta atención a las leyes. Esos gobiernos, así como las personas déspotas, son gobiernos que se encuentran, y ya te pongo participación, Dana Sofía Sánchez. Dana Sofía Sánchez. Entonces, esa persona que es déspota, si nosotros traducimos eso a un gobierno, estamos hablando entonces de que es un gobierno autoritario, ¿listo? Es el gobierno de un tipo de gobierno que sobre todo él ha criticado bastante Montesquieu. ¿Por qué? Porque más que ser autoritario, las personas obedecen por miedo, por temor. Es decir, yo soy quien manda y se hace eso que yo digo y punto. El rey Fernando dice, el pare de contar. Un gobierno autoritario y que no tiene limitaciones de ley, no tiene limitaciones de ley. Es decir, que este sujeto Montesquieu, creador de un libro que se llamó El espíritu de las leyes, va a dar una total validez a las leyes, una total validez al libre pensamiento, una total validez a la democracia, al derecho de elegir y ser elegido. Le va más bien a criticar altamente a esas personas que están basadas solamente en la aristocracia, va a criticar duramente ese despotismo que apunta a generar temor y miedo en las personas, y contrario a ello, va a basar toda su forma de pensamiento en las leyes, ¿cierto? Va a decir entonces este sujeto que las leyes son esa expresión de la razón, ¿listo? Que las leyes lo que tienen que hacer es expresar la voluntad de la gente, y de esta manera se debe salvaguardar entonces, y ahí viene la unión entre esos principios de la ilustración que ustedes me habían dicho ya. La libertad, me dijeron la clase pasada. En una palabra, si en una palabra yo les pidiera a ustedes que me dijeran qué fue la ilustración, varios de ustedes me dijeron la clase pasada la libertad, profe. Y si nosotros hacemos la unión entre el pensamiento de Montesquieu y la libertad de ese momento, entonces se va a decir que la libertad política del individuo, es la que va a poner mayor peso sobre cualquier cosa. La libertad política quiere decir la libertad para elegir, ¿listo? Jovencitos y jovencitas, vamos a dejar hasta el día de hoy acá. Esta clase nos va hasta las 9, ¿no? Profe, ¿podría enviar todo lo que Profe, chao. Listo, chao. Carlos, dime, ¿qué me querías decir? ¿Podrías enviar foto de lo que está en el tablero, pues, para copiarlo en mi cuaderno? Listo.
Ya le estoy tomando foto, de todos modos el repaso. Cuídense, pórtense bien, ya se pueden retirar, ¿vale? Chao, profe. Chao. Chao, Cuídense. Chao, Carlos. Chao. Chao. ¡Chao, profe! Chao. Chao, profe, que Dios los bendiga. Chao, pescados. Cuídense. Va a detener aquí la grabación. Profe, una pregunta.